Este viaje literario abarca desde rescates impensados de archivo hasta testimonios vivos de los caminantes de esas alturas. El recuento es minucioso y degustado, bien hilado y cariñoso con su objeto de estudio, porque se trata en el fondo de enriquecer la mirada y de dar significado a la naturaleza que acompaña con su presencia. Para el autor de Zitará, la montaña es la casa del espíritu. Allí está la geografía de su arrobamiento infantil y su admiración de la vida. Con su permiso, les da a entender a los arrojados viajeros que también desde las palabras pueden escalarse esas alturas cerradas y distantes. Zitará, la montaña, el hogar, de Jorge Giraldo, Gramata 2024. Sobre don Jorge Giraldo, podemos decir que es doctor en filosofía y profesor emérito de la Universidad de AFIT, promotor del encuentro artístico literario en narrativas pueblerinas. Entre sus investigaciones se cuentan varios trabajos sobre la explotación ilegal del oro y la madera y los impactos del conflicto armado y la violencia organizada. Nació y vive en Jardín. Aquí a manera de pie de página, pues este micelio de la vida todo lo conecta. La calle sobre la que estamos se llama Pensamientos Giraldo, un filósofo con calle propia en Jardín. Ana María Cano, periodista y editora, cofundadora de la revista La Hoja de Medellín y de La Hoja de Bogotá, medio que durante 16 años fue referente periodístico en Colombia. Mantuvo durante 20 años una columna semanal en El Espectador. Dirigió la editorial de la Universidad de AFIT. Creó y editó, en compañía de Héctor Rincón, la colección Sabia de divulgación científico-botánica, en 5 tomos que describen por regiones el patrimonio natural colombiano. Ahora vive en el suroeste de Antioquia y cultiva árboles y flores. Entonces damos paso a nuestros invitados. Ellos van a hacer una charla dialogada en este espacio. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a esta especie de sueño. Como le dije a Jorge ahorita que salimos, tengo la sensación de estar soñando de todas las cosas que nos dijeron y que vieron. De verdad que es un momento especial, y es un momento muy especial, Jorge, poder presentar este libro. Zitará, la montaña, el hogar, es el paisaje que prefigura el ánimo, que determina el modo de ser. Es ese experimento con lo inestable que es el romanticismo. El paisaje es el que provoca a Jorge Giraldo, al científico social, al analista acatado, al escritor y por momentos al poeta, que vuelve sobre el espacio que lo habitó desde siempre, para ocuparse de los farallones del Zitará, de Zitará, esta formación que fue para él un sueño, fue para él el telón de fondo, fue para él la niñez, fue su casa. Él descubre el Zitará, la montaña, el hogar, en sus dimensiones, sus proporciones geográficas, históricas, literarias, míticas, espirituales, al reconstruir su memoria, y ese es tal vez lo que hace en primer lugar. Además de reconstruir su memoria, reconstruye la de su identidad más íntima y a la vez la identidad de esos caminantes, de los arrieros, de los pioneros que encararon aquella muralla de diorita de 60 kilómetros cuadrados. El telón de fondo de su niñez, que todavía lo deslumbra, le reta, le acompaña, es un tótem de la cordillera occidental. Yo voy a jalarle la lengua con pequeñas cosas, a ver qué cosas son las que Jorge nos va a contar, porque este libro
de verdad es una fascinación. Ustedes lo van a ver y a disfrutar en la manera como está escrito y en la manera como nos revela un misterio, el misterio de esos farallones que todos los días vemos cuando amanece, cuando anochece, ahí están. Jorge, comencemos por el lenguaje. Es un lenguaje el que usaron para nombrar el Citará, que a veces nombra y a veces ignora, que mezcla de lo indio, de lo negro, de lo español, muchas cosas. ¿Por qué el lenguaje en el Citará es tan distinto, tan a veces que de verdad oculta y otras veces nombra? Sí. Buenos días. Me vas a perdonar, Ana, pero yo siempre debo, primero que todo, agradecer, ¿cierto? Agradecer primero a los organizadores del evento, que es un evento científico, y de los líderes y las organizaciones que hacen conservación natural en la región, pero que entendieron que esta obra habla de lo que estuvimos hablando toda esta mañana. Yo estaba escuchando esta mañana las intervenciones de Adolfo, de Sebastián, de Juan Guillermo, de Marcela, y eso es de lo que se habla aquí en este libro, en otra perspectiva distinta como la que acaba de mencionar Ana María. Y el libro quiere ser también una palabra de gratitud para mucha gente. Ahorita estábamos hablando en la puerta con algunos amigos porque este paisaje y este pueblo era tan particular, y una de las razones es que a lo largo de 160 más años, porque aquí había gente, colonos antes de la fundación, indígenas, toda esta gente ha cuidado esta región mal que bien durante mucho tiempo. Y en particular 3 grupos a los que yo me refiero al final del libro, que son un grupo muy particular. Primero las comunidades indígenas que hay en el Citará, a este lado, al lado del Chocó, al lado de Risaralda y norte de Caldas. Segundo, el grupo de los pajareros y de los que luego impulsaron las reservas y que ya están trabajando. Esto es una cosa loquísima, escuchar hablar de las mariposas, de los hongos, Luis con sus avispas. Y por último, el grupo de la gente que ha querido esta tierra con los pies, caminando, que no todos son cuidadosos, pero algunos son muy cuidadosos, ¿cierto? Y son los que debemos rescatar. El tema del lenguaje, Ana María. Una de las cosas que yo me encontré haciendo esta investigación, porque ustedes ven este libro, pues detrás de este libro hay, yo creo que no menos de 12 años de trabajo, es que nosotros estamos en una región que durante mucho tiempo fue ignorada. Ustedes no se imaginan que los libros de geografía colombiana nunca, los farallones o no aparecían, o cuando aparecían con nombres distintos, con descripciones muy distintas. Incluso si ustedes hoy hojean el atlas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, si lo que dice el Instituto Agustín Codazzi fuera cierto,
la mayoría de nosotros no pudiéramos ver las montañas, porque según el Instituto Geográfico, esas montañas son casi enanas. Con decirles pues que en el Atlas que se publicó en el 2022, la mayor altura del Citará aparece en 2.800 metros, y resulta que nuestro colega Michel Hermelín, querido profesor ya fallecido de la Universidad de David, en 1960 se subió al Cerro San Nicolás y lo midió, y él en 1960 ya sabía que eso medía 4.000 metros y punta, ¿sí? Entonces ha habido un desconocimiento, y el desconocimiento va también con que no hemos tenido un lenguaje para nombrar esas montañas. En mis lecturas yo me encontré descripciones de esas montañas desde Vasco Núñez de Balboa, año 1513. Agustín Codazzi, año 1818. Antes de que Agustín Codazzi le diera por ser geógrafo, él estuvo caminando por el Chocó haciendo un mandado para otra cosa distinta, nada que ver con lo que hizo después. Y después nos encontramos con las descripciones de la literatura antioqueña, que son muy fragmentarias, pero, y por eso es tan importante que Ana María y yo estemos aquí, quienes mejor han hablado de esas montañas no han sido los geógrafos ni los geólogos, sino los poetas y los escritores, ¿sí? Entonces uno se encuentra una cosa increíble, uno encuentra en una novela de Tomás Carrasquilla un párrafo en el que habla y describe los farallones. Esa es parte como de la búsqueda de un lenguaje, sí, en la cultura nuestra, que yo ya no quiero decir antioqueña, porque es que el Citará es antioqueño, pero es chocuano, pero es caldense, es risaraldense, y lo que decía Sebastián ahora, el ambiente, el hábitat, el paisaje, no acepta esas divisiones político-administrativas, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que aprender en nosotros, en nuestros pueblos, pues que ya todos andamos con el nombre del pueblo pues puesto en la frente, pero tenemos que entender que paisaje y biodiversidad, eso no tiene divisiones administrativas. Así es. Una curiosidad que me da muy grande es las mujeres que encontró, que escalaron, que se fueron con hijos, incluso solas. Alguien que se llama Dolores Mejía, es decir, me fascina esa especie como de migración femenina para ese lugar tan raro y tan inhóspito. Esa fue de las cosas más peculiares que encontré yo en esta investigación, encontrar las mujeres. Entonces, a mí me da mucha risa porque yo me encuentro en el parque de jardín con unos pelados que llegan con barro hasta la corona, y con ganas pues de que les pongamos una medalla de oro porque se subieron al San Nicolás. En 1929, una señora que se llamaba Genoveva Tirado, 1929, no había botas quechua, no había pantaloncitos Columbia, ni bastoncitos. En 1929 una señora que llamaba Genoveva Tirado subió al Cerro San Nicolás. Ustedes se pueden imaginar los zapatos que tenía esa señora, la ropa. Subió al Cerro San Nicolás, por ociosidad llamaríamos, como un caminante, como el caminante lúdico de hoy. Pero antes de eso, a fines del siglo XIX, me encontré una señora de Andes en Bagadó,
viuda con 2 niños pequeños, abriendo una rosa exactamente aquí detrás de lo que llama de Caramanta, del Cerro Caramanta. Y bueno, está la historia más conocida del camino de la Madre Laura, cruzando lo que en tiempos antiguos llamaban las Montañas del Oro, o que después algunos llamaron la Cuchilla Paramillo, o en fin, varios nombres. El encuentro con las mujeres, una señora de Andes, hay un historiador de Andes que me facilitó la carta de una señora de Andes de 1930, donde le escribe a los hijos cómo subió a los farallones para ir a una finca que estaban abriendo en el río Pasagra, que es afluente del Atrato, al otro lado, en Bagadó, ¿sí? Entonces esas historias de las mujeres también son muy sorprendentes y son como yo me imaginaba ahorita pues a Juan Guillermo cuando encuentra una mariposita nueva, o a Adolfo encontrando por ahí una lagartija nueva en la Mesenia. A uno le pasa lo mismo, uno se ponía a leer un libro de viajes, se ponía a rebuscar archivos y se encuentra la lagartijita nueva, que es una señora de Andes que se subió en 1930 por allá. Los nombres que hay aquí listados son muchos. Voy a tratar de entresacar, y entre ellos Antonio María Vélez, el cura. Esa intrepidez y esa curiosidad de los secretos de la naturaleza que tenía ese señor, incluidos pues los fuegos de San Telmo, en fin, todo eso. ¿Cómo era? Bueno, pues yo creo que por ahí 10 páginas de este libro se las debo a ese cura. Este es un cura, el tipo era bastante loco, realmente, y no es que yo esté aquí diciendo que era muy loco. Él en el último libro que escribe de memorias, él no se describe como loco, sino él dice: yo fui un majadero. Este es un cura de Caramanta, que se crió en Concordia, pero que fue coadjutor aquí en Jardín entre el año 1929 y 1932, y ese cura le dio por treparse todas las montañas. Volvemos al tema pues de los excursionistas que toman las selfies y las suben a YouTube. Les digo, no, este cura, les juro, hasta que subió con sotana. Hace 90 años, ese señor, en 1930, ese señor hizo el primer registro que yo conozco de la laguna de Santa Rita. Todavía hay pelados en Medellín que están diciendo que descubrieron la laguna de Santa Rita, que ellos la descubrieron hace 15 años, o que fue cuando cayó un avión hace 50. No, este señor subió a Caramanta, describe la laguna. Él no creo que haya sido el que la haya bautizado, pero un personaje magnífico. Hizo hasta exorcismos en los farallones, porque cualquiera que vea esos farallones de noche o que haya estado allá sabe lo que pasa en los farallones, ¿cierto? Este señor se hizo un exorcismo no recuerdo ya si fue en el Caramanta o en el San Nicolás, porque él se subió a varios cerros de allá. Ese también fue un descubrimiento muy especial, el del padre Palacio. Detengámonos en ese misterio de los fuegos fatuos. ¿Qué le pasa a esa formación enorme para producir luces sin humo? Sí. Luces. ¿Cómo es eso? Yo no sé si a los observadores pues habituales de los farallones les ha pasado, pero a mí me ha pasado, ¿cierto? Uno a veces está mirando esa montaña de noche y uno casi siempre asocia las luces con tormentas eléctricas, pero uno a veces ve luces que no están asociadas con rayos. No sé si algunos pues de los que han estado aquí, de los que tienen
una visión o que por lo menos tienen esa obsesión, que yo sé que hay varios que la tenemos. De hecho, en este libro, yo quise que este libro estuviera ilustrado por artistas de Jardín y del Suroeste, que como yo pues nos mantenemos loquitos con esa montaña. Uno mira esa montaña, uno ve que esa montaña a veces arroja unas luces que no son rayos, y eso lo describió Manuel Mejía Vallejo. Manuel Mejía Vallejo en una de sus obras le puso un nombre. Él decía que era un animal fabuloso que se llamaba la girándula, que era un animal que tenía 7, 8 colores distintos, que se movía, que no tenía una forma definida. Pero el padre Palacio también los vio, también vio esos fuegos fatuos encima de la montaña, ¿sí? Sí. Esa es una cosa que tiene, los geólogos ya después le dan unas explicaciones científicas a eso, pues por magnetismo, por los choques de las corrientes, de lo que se llama el chorro del Chocó, con los alisios que vienen del este. Es que, como lo dijeron esta mañana, esa Espinazo es una bisagra entre dos regiones muy diferentes, el Chocó biopacífico y esta parte de la zona andina, y en esa bisagra tienen que pasar muchas cosas raras, no solo que brinquen pájaros o que pasen colibríes o mariposas de un lado para el otro, sino que desde el punto de vista meteorológico, digamos, lo geológico, pueden pasar otras cosas, y ya los científicos no creerán en eso, pero Manuel y muchos otros creían que ahí también había unos espíritus, y los indígenas, los Emberá. De hecho, la expresión casa del espíritu que yo uso en el libro es una traducción de una palabra embera que es Haide, la casa de los Hay, la casa de los espíritus del pueblo embera. Vámonos bien para atrás, todo lo que podamos, todo lo que podamos. Es que ahí hubo mar, eso es lo que dice. ¿Y qué pasó después de que ese mar se fue secando? ¿Y por qué esa cantidad de agua que cruza de distintas maneras el Citará? Sí, la tesis que tienen los geólogos, que yo la recojo aquí en el libro, en el capítulo 4, es que yo me imagino que de aquí al mar, lo único que había era un mar, ¿sí? Es decir, de aquí donde estamos nosotros en este momentico conversando, ¿sí? Y hace 11 millones de años, ese es el cálculo, hace 11 millones de años del fondo del mar salió esa roca. Qué locura, qué locura. Esa es la historia. Y luego que sale esa roca, entonces empiezan a desnivelarse los terrenos y empiezan a formarse las cuencas de los principales ríos del Chocó y de estos ríos nuestros, que son más chiquitos, pero que son los de nosotros. Usted sabe que el hijo de uno, aunque sea más chiquito y más feo, uno lo quiere más. Y los ríos del norte de Risaralda y del norte de Calda, esos ríos nacieron en después de esa, los geólogos le llaman a eso una intrusión, ¿cierto? Esa cordillera, ese Citará que nosotros vemos ahí, prácticamente todas las aguas importantes del Chocó nacen en esa cordillera, con excepción de las que nacen en la serranía del Baudó. Todas nacen aquí. Entonces, la importancia de esa montaña para los temas pues, que se están conversando hoy aquí, que se van a conversar en Cali en noviembre, es crucial.
Total. Voy a ir saltando como si fuera un pájaro, como nos describía. Y Elber de una nos va a cosa decir otra. cuándo nos tenemos que ir, porque Sí, bueno. se pone uno aquí a Sí, nos vamos. echar carreta y... No todo fue feliz en ese lugar, porque es que a ese lugar llegaron buscando oro, por supuesto, y llegó esa guerra fatídica de finales del siglo XX que también pasó por ahí. ¿Cómo fue, dijéramos, esa perdición de esa zona por esos otros fines que tenía estas personas que la cruzaban? Sí, digamos que ese tema yo lo menciono. No quería, digamos, pues que el libro se enfocara en cosas que son más recientes y más sabidas. Es decir, cuando uno se da cuenta que una montaña salió hace 11 millones de años, ya después lo que pasó ayer ya Sí. pierde, digamos, mucho interés. Pero desde los primeros viajeros que dejaron relatos escritos sobre su paso por la cordillera, que entre otras cosas la mayoría de los viajeros no pasaron por este lado, venían era por detrás por el Chocó, porque a América del Sur se entraba era por el Golfo Urabá y se entraba era por el Darién. Esto por aquí no había entrado, es que aquí no venía nadie. Aquí a lo que nosotros llamamos hoy suroeste, o que yo prefiero llamar Citará, esta zona del Cañón del San Juan, aquí no venía nadie. Sí, incluso los españoles que salían de Santa Fe de Antioquia, eso medio veían que el río estaba quietecito el Cauca y se pasaban para el otro lado a coger el camino de Arma, ¿cierto? Entonces por aquí ellos no venían. La mayoría de los viajeros pasaron fue por el otro lado del Chocó, y eso siempre estuvo muy asociado a, por ejemplo, a la guerra de independencia, cuando Codazzi pasa por ahí en 1818. Imagina que Codazzi pasa por el Chocó en 1818-19 y el pasaporte que le dan a Codazzi es un pasaporte, todavía se lo da la corona española, le da pasaporte para que pase por el Chocó. Supuestamente ya varias partes de Colombia estaban independizadas, ¿cierto? Entonces a él le tocó pasar por esta zona todavía en plena guerra de independencia y se encontraba aquí los ejércitos españoles y por aquí los ejércitos granadinos, ¿sí? Luego está el tema de los buscadores de oro, de las compañías buscadoras de oro, que yo supongo pues que no eran exactamente muy simpáticos pues para las comunidades indígenas y para las comunidades negras que estaban allí, y entonces probablemente muchos de los accidentes y de los embolates que tuvieron probablemente hayan sido provocados, ¿cierto? Y luego viene pues la historia más reciente, la historia pues de la presencia pues de grupos armados desde los años 80, de minería ilegal, las historias pues que yo tampoco me detengo en eso, que son más sabidas de los accidentes aéreos en la cordillera y de las cositas que se encontraron en algunos de esos aviones siniestrados, ¿cierto? Polvitos blancos, polvitos amarillos, mercancías varias que aparecen en algunas noticias y en algunos relatos, ¿cierto? Entonces, claro, esa es una montaña que puede contar parte de la historia de Colombia con seguridad. Por ahí ha pasado toda. Hay una cosa desde el punto de vista del lenguaje muy extraña y son esas esdrújulas. ¿Estamos largos? No, ya ¿Vamos nos corriendo? harán que nos faltan 5 minutos para irnos a almorzar. ¿Ah, sí?
Sí. Ah, bueno. No, entonces no hablemos de esdrújulas. Hablemos de esa singularidad del Citará, que son prístinos. Es una cordillera en estado inmaculado. Es por eso que estamos reunidos hoy aquí. ¿Cómo es eso? Bueno, ya no es tan inmaculado. De esto estuvimos conversando con José unos ratos en mi casa, con José Fernando Castaño. Ya no es tan inmaculado, pero creo que lo que mencioné ahora explica un poquito por qué esos farallones se han preservado tanto, ¿cierto? Primero son muy escabrosos, después fueron muy poco documentados, ¿sí? Estos cateadores de oro, parece que la información que pasaron no le abrió mucho el apetito a los inversionistas de Medellín. El señor Amador y el señor Uribe, que fueron los que financiaron esa excursión en 1890. Y en Medellín, a pesar de todo, hay cositas que en Medellín hacen bien hechas. Había un señor en Medellín se regó el cuento, y esto aparece en libros y en artículos de prensa, que decía que por aquí no había nada que hacer. La palabra que se usaba y que recogen los historiadores era que esto era un desierto, que aquí no había nada. Eso le sirvió mucho a esta región, porque usted se imagina pues que hace 150 años estuvieran en Medellín chismoseando y diciendo en la prensa que no, que esto estaba lleno de oro o de no sé qué, o que esto era muy bueno. Esto no sería como es hoy, ¿cierto? Entonces todavía en 1910 un señor, voy a mencionar el nombre propio y si es abuelo de alguno de ustedes me perdona, Teodomiro Llano decía, no, eso de Bolombolo para allá, eso no hay que ir a nada, eso es tiempo perdido, plata perdida. Y yo creo que esa imagen se posicionó mucho en Medellín y nos ayudó mucho para que estos farallones y esta región nuestra se mantuviera relativamente intocada respecto, por ejemplo, a lo que pasó con los pueblos de la orilla del Cauca o los del norte de Caldas, ¿cierto? Hay que hablar de Joaquín Antonio Uribe, que habla del alma del paisaje, sí, que yo creo que es la razón de ser de este libro, yo del creo que alma del paisaje. Con eso podemos terminar. Bueno, ustedes son un público especializado, entonces saben de sobra pues quién es Joaquín Antonio Uribe, el nombre que lleva el Jardín Botánico de Medellín. Y en los cuadros de naturaleza, Joaquín Antonio Uribe tiene 2 cuadros sobre la montaña, pero él, yo creo que todavía un poco con un espíritu propio de la época, un poco decía que el hogar era el alma de la montaña. Un poco lo que yo trato de hacer en el libro es invertir la fórmula y decir que la montaña es el alma del hogar. Terminemos con montañeros y elevados, es decir, es todo lo contrario de lo que se dice, que es que un montañero es una persona a la que le falta el universo, y este libro es la demostración de que la montaña y el montañero tienen adentro el universo. Esa es realmente lo que descubre Jorge Giraldo. Muchas gracias. Bueno, en vista de que el tema es tan interesante y conecta como todo, es un tema micelar, digámoslo así, conecta todos los temas anteriores, entonces vamos a tener 5 minuticos para preguntas para don Jorge y para Ana María, pues en este espacio. Entonces, bienvenidos las preguntas. A mí me da pena porque las preguntas tendrían que haber sido pues para Adolfo y para los científicos, pues. Ustedes pueden
pueden, no, deben comprar el libro. Y después de que lo lean, nos lo tinteamos en el parque. Estamos hablando con Sebastián para ir a presentarlo a Bolívar, para ir a presentarlo a Andes. Hace 8 días lo presentamos en la Fiesta del Libro de Medellín. ¿Qué hubo, Pedro? Lo que usted comentó, muchas gracias. Me llamó mucho la atención la descripción que usted hace de los espectáculos, pues que yo creo que son pirotécnicos también, de los farallones del Citará. Y particularmente de la casa, pues, de mi familia, hay veces que eso es todo un espectáculo, pero es excepcional, que dije, pero la gente, porque hemos perdido ese placer de ver las estrellas, las tempestades. Entonces yo creo que gran parte de esa magia y esos fuegos fatuos que usted dice, describe mágicos, son realmente mágicos, se deben también a detrás del Citará está el Océano Pacífico, y entonces las tempestades no son como un y corriente como en todas partes, sino esa particularidad que tenemos nosotros de que se refleja en el océano, en el mar, esa tempestad, ese rayo, y entonces el mar actúa como un espejo, y yo creo pues que ahí radica gran parte de esa magia. Era pues como, quería hacer esa anotación. Gracias. Siempre que dan preguntas, siempre dan anotaciones. Pero yo me pego en la anotación de Pedro. Yo no registré aquí un fenómeno porque no lo he visto, y la gente pues que yo leí no lo ha registrado desde aquí, desde la región. Pero otro curita, porque es que pues, ¿qué hacemos? Hace 200 años y 150 la cultura la transmitían los curas. Otro curita que casualmente fue profesor mío, escribió la historia de Abejorral. En la historia de Abejorral él cuenta que desde Abejorral a veces se observa un fenómeno que se llama Fata Morgana. Y la Fata Morgana, esto es una cosa espectacular y es muy probable que se pueda ver desde algunos lugares de aquí. La Fata Morgana es un reflejo de un río en el cielo oscuro. Y este curita que llamaba Julio Jaramillo, él dice que ellos, cuando él estaba niño, desde Abejorral, veían los reflejos del río Atrato en el cielo. La Fata Morgana. Este cura era un cura científico, pues no estaba pendejeando. Entonces, estos fenómenos son fenómenos que, como decía Pedro, hay que mantener la capacidad de observación y de asombro con esas cosas que pasan. Uno no puede simplemente... yo uso en el libro pues una imagen de Turó que dice, no, es que la gente pues que lo único que está pensando en hacer un hueco y para clavar una cerca, esa gente ¿qué va a ver? No va a ver ni pájaros, ni mariposas, ni árboles, ni montañas. Está viendo el hueco para meter un palo ahí para poner un alambrado, ¿cierto? Hay que cambiar un poquito la mirada, ¿cierto? Quisiera un aporte pequeño. Ana María va a hacer un comentario. Ok. Es muy impresionante la descripción de los caminantes que se van sin nada, es decir, que se van con cotizas, que no llevan equipo, o llevan un bulto donde tienen panela y tienen arroz y que duermen en el piso. Es decir, ¿cómo es eso? ¿Cuáles eran esos caminantes? No, yo al final del libro hablo de... Yo les dije ahorita que hablaba de 3 comunidades y esas 3 comunidades las retrato con 3 personas
que admiro especialmente, ¿cierto? Una está aquí, que es José Fernando. El otro esperé que llegara, que es como el gran líder de los Embera de esta región, un andino que se llama Alonso Tobón. Y el tercero es un viejo amigo que encarna esa figura que menciona Ana María, que se llama, muchos de ustedes lo conocen, pues los jardineños, Alejandro Vélez. Esas personas yo creo que representan lo que hacen unos grupos aquí en la región, unos grupos por cuidar pues este paisaje y este ecosistema nuestro tan especial. Vamos con una última pregunta entonces. Sí. Y nos vamos. Y nos vamos. Y vamos a otra parte. Gracias. Hace un momento lo decía Albert, más o menos una reseña de hace 12 años que se iniciaron pues como estos espacios en el municipio, y durante este tiempo nos hemos enfocado mucho como en encontrar las maravillas que hay acá en el territorio. Entonces es muy popular hablar de aves, ya veo que se ha hecho una migración a otras especies, hablar de microorganismos y hablar de mariposas y demás, es muy bacano. Pero yo quiero celebrar este espacio puntualmente porque yo considero que es la verdadera evolución de este espacio y de este encuentro. Yo soy un convencido de que nosotros el patrimonio no lo cuidamos si primero no lo conocemos y no hacemos un verdadero ejercicio de identidad. Y lo que nosotros estamos haciendo acá es, además de saber qué es lo que hay, de ver absolutamente todas las entidades y las instituciones que están en el territorio, los predios que se han comprado con fines de conservación y de turismo y demás, es contar que la sociedad ya con anterioridad, y estamos hablando de más de un siglo o alrededor de un siglo, tiene conciencia del territorio, tiene conciencia de lo que hay. Y lejos de un ejercicio científico, ya antes muchas cosas de las que hoy nos muestran como maravillas y de hallazgos o descripciones recientes, ya habían personas hace 90 y más años que ya conocían el territorio, que conocían los sitios, que conocían las especies, y que cuando uno se remonta a esas épocas en las que uno todavía no estaba ni en proyecto, uno dice como que esto es lo que es. Y para mencionar el que el profe decía hace un momento, uno de los autores más bonitos que tenemos en la región, Manuel Mejía Vallejo, En la tierra éramos nosotros, y con esto quiero cerrar, con algo que ustedes dieron brutal que me encanta, y es, a uno muchas veces le dicen montañero y uno se siente a veces como medio insultado, pero es que es eso, La tierra éramos nosotros también narra cómo, y lo que dijo la profe, no te quiero llamar profe, el montañero tiene el universo adentro. O sea, nosotros nos devoramos el territorio, nosotros somos representantes del territorio donde estamos. En muchas partes de nuestro cuerpo a veces también se refleja eso que nosotros hacemos, que nosotros somos, pero es muy bonito saber que ya vamos en un momento en el que ya reconocemos esa biodiversidad y todo lo que hay, pero también nos reconocemos a nosotros en esa historia que se ha construido y que no es de ya ni de estas últimas décadas, sino que hace mucho tiempo. Muchísimas gracias y valoro mucho que estén acá. Gracias. Bueno, muchas gracias. Recordarles que en la tarde tendremos un espacio para la interacción de preguntas y intervenciones. Vamos a pasar a un momento de reconocimientos. El Centro de Historia quiere hacer un reconocimiento a Jorge Giraldo en manos de la señora Oliva Marulanda. Entonces ella está acá y va a hacer este reconocimiento a Jorge. Muy buenos días. En nombre del Centro de Historia y de toda la comunidad jardineña, queremos hacer un reconocimiento a este jardineño que llegó nuevamente a enriquecer de cultura este pueblo, su pueblo natal. Entonces dice,
don Jorge Giraldo, un reconocimiento público al aporte y a la cultura para este pueblo. Él en su pueblo dice, en su libro dice la montaña del hogar, y nosotros le decimos, esta montaña será tu hogar. Don Jorge, muchas felicitaciones y es un orgullo para nosotros como corporación tenerlo en nuestro grupo. De verdad que es muy gratificante contar con personas de esta cultura, de esta trayectoria, y con seguridad que le va a aportar mucho a nuestro municipio. Muchas gracias, don Jorge, y felicitaciones por esta gran obra. Nosotros aquí quisimos mostrar las montañas del Zitará. De verdad que el Zitará para nosotros es una parte visual importantísima para nuestro municipio. Entonces quisimos plasmar allí los farallones del Zitará, y es una obra que hizo nuestro jardineño, artista Felipe Giraldo. Bueno, muchas gracias. La historia citará este libro más adelante. Vamos a antes darle un reconocimiento a Ana María por su intervención acá de parte de la Corporación Verde Agua, y lo mismo de Bioconservas, perdón, y a don Jorge. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y seguimos con los reconocimientos en esta parte, y el reconocimiento que sigue a continuación se llama Naturalista de toda una vida. Llamamos al señor Luis Mazariegos, y la entrega del reconocimiento lo hará Astrid Joana Quintero en representación de la Alcaldía de Jardín. Entonces, por favor, don Luis Mazariegos, un aplauso para él. Naturalista de toda una vida, Luis Augusto Mazariego. En el marco del Encuentro Regional Suroeste Biodiverso, la comunidad enaltece su compromiso y le agradece sus esfuerzos incondicionales para la protección de la biodiversidad en la Cordillera Occidental de Colombia, dado en Jardín el 13 de septiembre de 2024. Muchas gracias. ¿Unas palabras? Bueno, no, muchas gracias por esta sorpresa y reconocimiento. Pero la verdad, bueno, yo soy nacido en el Valle del Cauca y ya antioqueño de corazón. Yo llegué a este lugar precisamente buscando un colibrí. Entre ellos, pues, José Castaño es uno de los que y me hizo, digamos, me facilitó el poder encontrarlo, pero primero que todo, la razón por la cual yo llegué aquí fue una persona, Gustavo Suárez, a quien todos recordamos creo que con mucho cariño. Aquí está Alejandro, su hijo, quien hoy es parte de nuestra fundación. Y quiero realmente reconocer a las personas que forman el grupo nuestro en la zona. O sea, yo llegué a un lugar desconocido, La Mesenia, y me enamoré del lugar, pues, por el colibrí, pero también por su gente. Y creo que si no fuera por la colaboración de todos los campesinos de la región allí y el grupo con el que contamos hoy, lo que hemos descubierto hasta ahora y lo que hemos logrado hasta ahora no hubiera sido posible. Entonces yo creo que este reconocimiento va en parte a todo ese equipo de colaboradores que pues siguen con nosotros y que cada vez crece más. Y pues muchas gracias de nuevo, y pues allá cuando alguien quiera ir a visitarnos, pues con mucho gusto. Creo que es una región que vale la pena conocer y pues que cada día nos da mucho más sorpresas y alegrías por poder encontrar pues esta cantidad de nuevas especies, que hoy sumamos ya 100 especies nuevas para la ciencia y que ahí vamos describiendo. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el siguiente reconocimiento, que se llama Pionero de la Conservación, a José Fernando Castaño.
Entrega a Sebastián Berrío. Pionero de la conservación, José Fernando Castaño. La comunidad suroestana le agradece por fomentar con ímpetu la conservación de la biodiversidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la sorpresa, a Elber, Verde Agua, a todos los vinculados pues, con este evento. Yo quisiera tomar un minuto de su tiempo porque este reconocimiento, obviamente si estuviera aquí Gustavo Suárez para nosotros representó el profesor, el motivador, el que nos abrió el camino, pues tanto a Elber, a Luis. Nosotros conocimos a Luis en el 2006 porque vino a reclutarnos para investigar el colibrí del sol, el Siligena orina, y así sucesivamente se fueron dando momentos y oportunidades en que Gustavo las aprovechaba. Entonces, para los que no conocieron a Gustavo era una persona que podía, hoy en un solo día podía castrar un cerdo, podía estar anillando aves, podía interpretar sueños, podía antes del internet subirse a la torre del teléfono a llamar de contrabando a una novia que tenía en Bogotá. Entonces, Gustavo, en muchos de nosotros aquí en Jardín y en muchos estudiantes de universidades de Medellín y de Bogotá, dejó esa semilla y esa curiosidad porque Gustavo era una persona supremamente capaz de sintetizar información y Gustavo con una preparación académica muy básica pudo llegar a ser el anillador de aves mejor preparado de Colombia. Gustavo motivó a estudiantes de pregrado que hoy en día son profesores en Colombia y en otras universidades en Estados Unidos, en Europa, hicieron su doctorado porque Gustavo les abrió la oportunidad durante esos años que estuvo en la Mesenia. La Mesenia fue uno de los lugares para que fueran sus asistentes y Gustavo tenía esa capacidad de contagiarnos de lo que él era, un campesino que trabajó con las uñas, que fue cazador, que fue aserrador y que finalmente llegó al mundo de la conservación y entendió cuál era su compromiso. Entonces, tanto en Alejo y en toda la familia de Gustavo como nosotros, Gustavo dejó esa esencia, pues. Entonces yo quiero celebrar este momento y este reconocimiento que obviamente sin Gustavo no hubiera sido posible. Muchas gracias. Muchas gracias, José. El siguiente reconocimiento se llama Mi Escuela es Biodiversa. Un reconocimiento a la institución educativa Juan de Dios Carvajal C. David Crosier, Vereda La Casiana. Lo recibe la profesora Alexandra Ibarra y lo entrega, pedimos el favor, Ana María Cano. Adelante, un aplauso para ellos. Mi escuela en Biodiversa. Juan de Dios Carvajal, sede David Crosier. La comunidad surestiana felicita a estudiantes y docentes por cultivar la biodiversidad de su entorno educativo. ¿Qué poder de multiplicación tiene usted? Vea, les digo la verdad, yo esto no me lo esperaba, o sea, es una sorpresa, yo creo que las más lindas que he podido recibir en nombre de toda mi comunidad. Amo mi trabajo, soy una apasionada por la educación y creo que este espacio hoy me sirve para seguir inspirando a muchos jóvenes y niños para que amen su territorio, para que nos sintamos orgullosos de estar en este país, en este municipio tan hermoso. Gracias a todos los exponentes, a todas las personas que hoy nos han llevado a pensar que estamos en un territorio del cual nos sentimos muy orgullosos y que debemos obviamente conservar. Les cuento que nuestra escuela, nuestra sede maneja ya llevamos hace 4 años trabajando 5 proyectos pedagógicos productivos, el tema de las aves, de las abejas, el tema de las orellanas,
el tema de la huerta escolar, del café. Estamos tratando de que los muchachos se enamoren del territorio, se apropien de él y se sientan tan felices y orgullosos como nosotros de estar participando de este evento en el que nos están mostrando lo importante que es que continuemos juntos trabajando por un municipio tan lindo como estos para conservarlo. De verdad que me siento feliz y muy agradecida. Muchísimas gracias en nombre de mi comunidad. Por allá lo esperamos para cuando quieran ir. Bienvenidos harán siempre. Está temblando estoy. Gracias. Bueno, y el último reconocimiento se llama Cuidanderos de la Biodiversidad. Es el antepenúltimo, perdón. Cuidanderos de la Biodiversidad, un reconocimiento a la familia Marulanda Raigosa por su compromiso con la protección del gallito de las rocas. Recibe Daniel Mesa y lo entrega a Sara Tavera del CIDAP. Un aplauso para ellos. Cuidanderos de la biodiversidad, familia Marulanda Raigosa, por su esmero en la protección del gallito de rocas y su hábitat. Hola, yo recibo esto en nombre de la familia Marulanda Raigosa, que seguramente ustedes conocen pues porque son los guardianes del gallito de roca acá en Jardín. Yo trabajo con ellos y una cosa que les puedo decir que esto es muy merecido, sobre todo porque es un espacio que está abierto a todo el público y que no se ha cerrado solo, digamos, como a los pajareros o a un cierto público en particular, sino que realmente ha brindado pues como sus puertas para que se siga conociendo, para que las personas vayan y visiten. Y lo que han hablado todos pues en este momento, de valorar la biodiversidad que tenemos, esa gran riqueza. Entonces creo que me parece excelente que se les reconozca el gran trabajo que han hecho a lo largo de más de 10 años. Y bueno, están muy invitados a conocer el gallito de roca y que lo sigamos protegiendo acá en Jardín. Y el último reconocimiento se llama Gestor de la Conservación y Esfuerzos en Red. Este premio va dirigido a Elber, el organizador, cerebro, conector, micelio de todo este evento, y lo entrega Marcela, su esposa. Marcela se la entrega. Yo le decía que faltaba el del recuerdo. Ah, pero no hay nadie. Sí. Gestor de la conservación y esfuerzos en red. Elber Andrés Ledesma, por su lealtad hacia valores como la honestidad en la lucha por la conservación ambiental. Me cogen de sorpresa, pero muchísimas gracias. Yo creo que la labor mía en este paso por la vida es promover la conservación desde la sociedad civil. Entonces, es un evento muy bonito para celebrar esto mismo. Muchísimas gracias. Bueno, y tenemos otro reconocimiento que se llama Mi Territorio Biodiverso, un reconocimiento al resguardo indígena Carmatarrúa por sus sistemas productivos sostenibles y protección de sitios sagrados. Se lo entregamos al señor Emilio Ságama y entrega Elber. Al parecer no está, pero les voy a leer el reconocimiento. Pompilio Saigama es un ambientalista de corazón del resguardo indígena, es licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia y es un gestor de protección de recursos en el resguardo indígena Carmatarrúa. Es uno de los líderes ambientales que más activiza el resguardo, que más ha hecho por conservar los recursos naturales, por proteger los sitios sagrados del resguardo indígena. Y pues queríamos que él recibiera este reconocimiento. Estuvo acá toda la mañana, pero seguramente tuvo que irse. Dice: mi territorio es biodiverso, resguardo indígena Carmatarrúa. La comunidad suroestana enaltece sus prácticas agrícolas sostenibles y la protección de sitios sagrados.
Bueno, se lo vamos a guardar entonces para entregárselo en otro momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Este primer bloque queda concluido. La idea es retornar a la 1:30. Entonces tenemos aproximadamente 1 hora para degustar de la gastronomía jardinense. Tengan un buen receso y nos vemos ahora. Muchas gracias.